Bien, gracias, muy amable. Y buenas tardes también a los colegas que estamos participando de esta plataforma. En realidad, como les decía en la clase anterior, esto se refiere a un debate, una conversación. Esto ya no a debatir, conversar. Y esta clase se refiere a la experiencia en nuestro trabajo ya de algunos años en la Administración de Justicia. Nosotros habíamos establecido por orientación de la cátedra y de la dirección académica sobre el juicio, ¿no? El inicio del juicio y su continuación es importante. Siempre hemos conversado esto con el pregrado, en el posgrado, que el código actual que se le llama nuevo, pero en realidad de nuevo no tiene tanto porque data del año 2006 y también de las múltiples modificaciones en el tema perfectible que se tiene sobre su continuación. Este código, en lo que se refiere al juicio, es tan igual como el juicio del código de 1924. ¿Sí? Ese código de 1924 igual había debate, presentación, ofrecimiento de pruebas. Lo que sucede es que acá se lleva una etapa importante, ¿no? Que es ya la modernización de los recursos de apelación, de la acusación, del ofrecimiento de pruebas, y se abren algunas cosas. Aunque ustedes, aunque no parezca exacto o verdadero, el código de actual procesal penal tiene muchas restricciones. Alguna vez en la Academia de la Magistratura preparamos un temario de tesina sobre las inconstitucionalidades del código, ¿no? Hay algunas que lo tratamos en la clase pasada, acuérdense, del secreto de la investigación, ¿no? Eh, la obligación de presentar, de fundamentar un recurso. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado cuando dice de que eh, para presentar un recurso se debe tener en cuenta el Tratado de San José de Costa Rica. Y dice, señor, todo ciudadano tiene derecho a presentar un recurso fácil y sencillo contra una resolución. Les dice, no, si no está fundamentado conforme al artículo 405, establecer la norma y los elementos de convicción, entonces es improcedente, inadmisible el recurso. Pero ¿por qué ese señor condenado que no está de acuerdo con una decisión judicial, pues tiene que responder por una inobservancia o falta de conocimientos de un defensor? Bien, entonces hay más, por ejemplo, la conducción de grado de fuerza ordenado por un fiscal. Muchos dicen, pero una conducción de grado de fuerza no es una detención. Por supuesto que es una detención. ¿Qué pasaría si el intervenido no acepta la notificación de conducción de grado de fuerza? La autoridad policial, ¿qué tiene que hacer? Reducirlo y llevarlo al despacho del fiscal. Por ejemplo, la condena al absuelto, ¿no? En un tiempo fue declarado inconstitucional por la misma Corte Suprema, pero después ha sido modificado porque se le presenta al reo la oportunidad de una apelación. Pero acuérdense que de todas maneras se le estaría restringiendo un paso importantísimo, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero ahí está, la ley ha sido modificada, ahora se puede condenar al ausente válidamente y esta persona tiene derecho a que se le conceda un recurso de apelación a una sala especial de apelaciones de la Corte Suprema, ¿sí? A ver, el juicio se maneja por principio importante de respeto a los derechos humanos y los de inmediación, publicidad, contradicción y oralidad. Oralidad, el principio de oralidad resulta de vital importancia. Esta es la diferencia del código con el código anterior. Esto es oral, ¿sí? Está proscrito ya la presentación de recursos y el sustento tiene que ser oral. Entonces, por ahí ingresa al sistema en el juicio un documento de excepción. Oye, usted tiene que presentar. Le damos la oportunidad en eso, los tribunales, por lo menos en los que yo he participado, somos condescendientes. ¿Por qué? Porque le damos la oportunidad de que sustente
su recurso. En todo caso, habría que establecer la validez de ese. Por ejemplo, hay pedidos de secciones, ¿no? De prescripción, de naturaleza de acción, también de caducidad. Todo eso tendría que, de todas maneras, sería, para nosotros es un aviso técnico de la defensa. De repente lo tuvo que hacer en juicio oral, pero lo presenta en un recurso. O sea, ya nada, la escrituralidad está proscrita para el código. Lo único que queda escrito son la fundamentación de los recursos o la presentación de los recursos cuando no han sido interlocutorios, o sea, no se dictó en audiencia y entonces tiene que presentarse por escrito. El fundamento por escrito tendríamos que nosotros verificarlo. Eso sí todavía queda, ¿no? Porque no habría otra forma. No habría otra forma porque se cierra la audiencia y tienen que tener un tiempo prudencial para preparar su defensa con los elementos de convicción que fundamentan sus apelaciones. Entonces, la oralidad por ahí nos ayuda. Nos ayuda, es una ayuda importantísima. La publicidad, todos los juicios tienen que ser públicos. Es más, el código establece que los juicios contra funcionarios públicos necesariamente tienen que ser públicos. La inmediación, la inmediación siempre ha sido importantísima, es el trato que tiene el magistrado o el juez con el imputado. Entonces ahí se ve, se puede apreciar, se puede apreciar la oportunidad, su temperamento, su personalidad. Entonces se ve, la inmediación ahora está desapareciendo, ¿no? Con la virtualidad, aunque el órgano de gobierno del Poder Judicial ha dicho que en los casos necesarios se trabaje con virtualidad. La virtualidad es importante porque, bueno, se acelera el trabajo de los litigantes, pero de los litigantes, de los colegas litigantes que tienen trabajo, ¿no? Porque antes, por ejemplo, las corporaciones jurídicas tenían que tener 10, 15 abogados junior adjuntos. Hoy necesitan 2. ¿Por qué? Porque antes tenían que trasladarse hacia los juzgados distantes, los conos, y en una mañana solo se podía hacer una audiencia entre que se va y se viene, pero hoy en tiempo real se hacen varias, porque solo cambian el clic del internet y puede comunicarse de esa forma, pero ya no hay una presencialidad. Y dentro de la experiencia que tenemos, miren, en una oportunidad, hace muchos años en Código Antiguo, pusieron a disposición a un detenido y este detenido, bueno, yo era el tercer magistrado y antes era el administrativo. Según el Código anterior y la ley orgánica, el tercer del Poder Judicial, el tercer magistrado era el administrativo, o sea, el que tenía que controlar al personal, revisar que las actas y los libros estén atentos, porque no, si no, a él se la cargaba. Bueno, me tocó examinarlo fuera de audiencia y le pregunto su edad y me dice, tengo 50 años. Le digo, pero parece mucho más. Se ve una persona de más de 60. Y me dice, no, lo que pasa es de que yo no llevo una buena vida porque hace 20 años trabajo en taxi y yo duermo en mi carro. O sea, duermo donde me da la noche. Ahí como, ahí duermo, ahí tengo mi ropa de cambio, veo un baño público para asearme. Entonces, se veía más. Y miren cómo esta inmediación pudo determinar el fin de la... ¿Cuál era el alegato de esta persona? Para relacionarlo con la inmediación. ¿Cuál era el alegato de su defensa? Su defensa decía, señor, el agraviado se equivoca. Porque el agraviado decía, el taxista que me asalta es una persona que tenía 40 años más o menos en la época de los hechos. Y él dice, señor, el abogado decía, se equivoca pues porque mi cliente no tenía 40 años, tenía 50. ¿Y qué pasaba? Por lo mismo que él ha dicho, se veía una persona con mayor edad de la que representaba. Por eso que el agraviado dice que tiene más años. Y si hubiera sido virtual, no nos hubiéramos podido dar cuenta de esto ni verificarlo, ¿no? Conversábamos la vez pasada con un juez pasante francés, una chica, una jueza, y nos dijo que había salido de la escuela judicial y estaba pues en sus prácticas
para ya ingresar a su trabajo real, porque en esas legislaciones, tanto en España como en Francia, se egresa de la Academia Judicial y se tiene una pasantía de 6 meses a 2 años, depende de las escuelas. Entonces, ¿por qué? Pero en el Perú no es así, en el Perú te nombran y al día siguiente estás despachando. Y esa es la realidad, estás resolviendo. Entonces, esta señorita nos dijo de que en Francia, ni en la época más dura del COVID, se llevaron audiencias virtuales. Siempre fue presencial. Ellos son unos convocados y creyentes en la virtualidad, en la presencialidad. La virtualidad no corre, según versión de ellas, ¿no? Entonces, la inmediación es importantísimo, ¿no? Igual que la publicidad y la oralidad y la contradicción. La contradicción es el debate. De ahí está la actividad probatoria, ¿no? Ese es el debate, es decir, importantísimo. ¿Por qué? Porque es la sustancia de un juicio oral, donde hay interrogatorio, contrainterrogatorio, reexamen, examen. Entonces, tacha de testigos, tacha de pruebas. Es enriquecedor el debate de un juicio. Es donde realmente se esclarecen las cosas. La continuidad y suspensión e interrupción del juicio. El juicio, la audiencia es única, eso dice el código, debe ser posible realizar en un solo día. Hay casos que sí, casos muy sencillos que se pueden hacer en un solo día, inclusive las partes renuncian a su calidad de ofrecimiento de pruebas y podemos llegar a dejar expedito para sentencia una causa. Pero de lo contrario, en la mayoría de los procesos hay que diferir las audiencias, suspenderlas. Y esta suspensión no puede ser por más de 8 días. Entonces, el código de 1940 había establecido también una diferencia, como la diferencia este código entre procesos comunes y complejos. Pero el código de 1940 decía, oye, para causas complejas puede haber un plazo extendido hasta de 12 días. Siempre que reúna la causa, la calidad de compleja y que se declare por una resolución judicial la calidad de complejo. Entonces, de esa forma, podemos llegar hasta 12 días. Entonces, eso a veces ayudaba porque había plazos extendidos. Por ejemplo, en el periodo vacacional. En el periodo vacacional, los magistrados tenemos que seguir asistiendo. Ahora virtual, bueno, pero a veces uno está fuera del país, igual tiene que estar agenciándose, las horas no son las mismas, pero igual, ahora nos permite suspender al plazo extendido y hacer un juicio en periodo vacacional, una audiencia. Pero cuando son 8 días hay que hacer 2 audiencias, ¿sí? Entonces, pero acá hay un caso importante que está en discusión, ¿no? No hay un acuerdo entre los magistrados. Yo tengo mi propia opinión. Como conformamos salas, hay cambios a fin de año en la reconformación de salas con los colegiados que he trabajado el año 2023. Teníamos unidad, con los que trabajamos en el 2024 no ha habido unidad, en el sentido que, por ejemplo, el código de 1940 permitía un cambio de magistrado, por enfermedad o por otra razón de salud, fuerza mayor. Entonces, este código dice, sí, se permite el cambio, pero con la condición del que el reemplazado regrese. Esto, ¿cuál es la bondad de este artículo? Porque el que viene a reemplazar o es juez de primera instancia y está encargado de su despacho, o es un juez de otra sala que viene por esto. Y si son varias los reemplazos, entonces se quedaría con trabajo agregado de una sala que no le corresponde, a la cual no pertenece. Y sus agendas son distintas. Acuérdense que ya estaría comprometido o en procesos o 5, 6, 7 procesos más donde reemplazó. Y esos espacios muchas veces colisionan con la agenda de su tribunal o colegiado original. Entonces, por ahí eso sería lo importante, que el reemplazo es solo
por un tiempo a condición de que regrese. Entonces, por ahí sería el lado bueno, de que si regresa ya no se queda pegado a casos de otro tribunal que le va a demandar tiempo, ¿sí? Y a veces hasta comprometer los espacios de la agenda del colegiado o juzgado al cual pertenece. Yo considero que el reemplazo es provisional por un tiempo a condición de que el reemplazado regrese. Muchos de mis colegas dicen no. Nosotros entendemos, en el fondo, aunque la ley dice otra cosa, la ley es clara. Mire, dice, si no fuera a realizar el debate solo, continuará durante los días siguientes, con la condición de que el reemplazado regrese. Pero la interpretación dice, no, tiene que ser porque va a regresar, si este el cambio, entonces él debe continuar. Y bueno, se continúa. Se ha seguido, depende ya de la opinión de cada colegiado, y así se dirige, ¿no? Bien. La publicidad del juicio. Un juicio debe ser público, como decíamos, ¿no? Y por las circunstancias que hemos señalado. Pero esta publicidad en funcionarios públicos tiene que ser necesariamente, por imperio del mismo código, público. Pero la sala puede, o el tribunal, o el juzgado unipersonal, puede disponer que se cierre, porque el juicio se lleva ante el juzgado unipersonal, juzgado colegiado y los tribunales de apelación. Entonces, puede disponer que algunas audiencias se lleven reservado. Por ejemplo, cuando está de por medio el pudor, la vida privada, la integridad de las personas, cuando afecta el orden público, la seguridad nacional, o sea, afecta intereses de la justicia, ¿sí? O cuando está previsto en la norma, pues como ya les he dicho, funcionarios públicos tienen que llevarse necesariamente por transparencia, de manera presencial. Concurrencia de las partes. No puede haber juicio sin reo. En eso, a veces hemos entrado en serios debates, y mi opinión es que no se puede llevar. Algunos colegas decían, oye, pero si se está asegurando con su defensa, sí, pero está su abogado, pero el abogado no puede declarar por el reo. El abogado sabe los papeles, pero el reo sabe los hechos. Y él va a decir si está conforme, si quiere declarar, si no quiere declarar. Entonces, la ley dice, solo se iniciará una audiencia con la presencia del reo. Ahora, si son varios, esa es la solución. Si son varios, el juicio va a continuar, y a los que no concurren serán declarados contumaces, y su abogado ejercerá la defensa. ¿Sí? Su abogado ejercerá la defensa. Eso hay que asegurarlo. Sin defensor no se puede participar. Pero por ejemplo hay un caso en que se sanciona a los abogados y se los expulsa, se los separa del proceso. Pero esas son las medidas sancionatorias que tenemos y que vamos a conversar en un ratito. Pero el defensor debe ser reemplazado inmediatamente por un defensor público o por el que en el término de 24 horas señale el nuevo abogado particular que señale el reo, ¿no? Entonces el abogado sí puede ser oye, pero es inconstitucional porque él es el abogado de su elección y él sabe todo y es un gran penalista, sí, pero ha guardado una conducta indebida y por eso ha sido expulsado. La ley ordena que todas las partes deben obediencia al juez, respeto al juez, respeto a sus colegas, respeto al fiscal, el fiscal le debe respeto. O el fiscal puede ser separado, sí, si incumple, si deja de concurrir a la audiencia, ¿no? La norma dice 3 inconsecutivas y 2 consecutivas, entonces se comunicará al superior para que nombre al reemplazo, ¿sí? Ahora, ¿el reo puede ser expulsado? Sí, sí puede ser expulsado. El reo puede ser expulsado, se debe asegurar su defensa, pero sí con la condición de que regrese, ¿no?
puede ser una o dos audiencias, inmediatamente regresa y la ley dice que se le debe informar de lo sucedido. Todo lo que ha pasado, si ha habido testigos que declararon los testigos, de eso, a eso se refiere, ¿no? Oralidad y registro. Bueno, las actas en realidad deben ser un resumen, ¿no? Las actas deben ser un resumen. Eso dice la norma, una síntesis, dice, de lo actuado. Y será firmada por el juez presidente, por el juez, si es unipersonal, y por el secretario. Miren, vamos a hablar en un rato de la fe judicial. ¿Quién da validez judicial en fe a la resolución del magistrado? El secretario. Él es el auxiliar. Hace un tiempo, hace como un año más o menos, se produjo un pedido ante un juzgado constitucional. En eso hay todo un problema, no voy a hacer muchas precisiones, solo lo voy a referir en un juzgado constitucional en que se estaba tramitando una medida cautelar a favor de, pero este juez, según dicen los términos, tenía 100 casos que no resolvía y lo estaba resolviendo inmediatamente. Entonces parece que el auxiliar judicial no firmó, no va a firmar y por lo tanto no se pudo notificar y no se pudo efectivizar la medida. Con esto lo que quiero decirle, la validez de la intervención de un funcionario judicial en la suscripción de las decisiones judiciales. Le da validez. También da validez legal, porque acuérdense, ¿no? En el litigio se le dice, señor, dé razón, ¿qué ha pasado? Y lo que él diga es la verdad. Ahora, si se prueba que ha mentido, será responsable como el notario, ¿no? Es grave su función, su responsabilidad, porque es un funcionario público que estaría faltando la verdad. Por eso que eso decide. Plazos, términos, notificaciones, fe judicial. Eso dice el código. Entonces, se le da mucha importancia. Miren, ¿quién firma las actas? El juez. Acá también hay algunas opiniones, ¿no? Y yo les llevo a ustedes para que sepan, en su vida profesional se le va a presentar, algunos en estos diplomados hay colegas jueces también, fiscales que participan y colegas que ejercen la defensa. Entonces, pero ¿qué sucede? Pues, ¿no? En algunos colegiados donde he participado, el presidente nos ha dicho, el director de debates va a suscribir las actas. Y yo digo, no, porque la ley dice eso. Si no, tendríamos que aplicar la norma. Y razón no faltaría, porque miren, el que conoce el expediente es el director de debates, él sabe. Entonces, es el llamado a verificar las actas. Pero la ley dice que lo tiene que firmar el presidente. Pero es la ley. Entonces, si no la inaplicamos y nadie ha hecho ese trámite, ¿no? Entonces, por lo tanto, si no se cambia y si no se inaplica, la disposición es que el presidente tiene que firmar las actas. Yo sé que en algunos colegiados el director de debates suscribe las actas, pero pienso que para mí, desde mi punto de vista, la norma establece que debe ser firmada por el presidente. Y en juzgados unipersonales por el juez a cargo, ¿no? La dirección del juicio y poder disciplinario. El juicio estaba bajo dirección, pues, del magistrado encargado, ¿no? Él tiene la dirección, es el ponente, tiene la dirección del juicio. Pero, ¿qué dice la norma? La norma dice que, según el reglamento, la dirección de debates recae de manera aleatoria, Desde mi punto de vista, esta designación aleatoria, significa un acto de transparencia. ¿Por qué? Porque no es un secreto para nadie que en la población, o sea, en el receptor del servicio de justicia, hay un descontento creciente. Entonces, dicen, no creo en la justicia. Entonces, por eso se le busca
designar magistrados para que sea el sistema electrónico. Pero este sistema electrónico se le ha puesto algunos seguros para que se defienda. A ver, hace poco se detectó que se dirigía a demandas, sobre todo las constitucionales. Entonces, y el presidente de la Corte en una sala plena nos explicó que tienen toda una técnica, todo es se bombardea la mesa de partes con una serie de recursos durante la noche, también hay la anuencia de algunos malos funcionarios. Entonces, eso no se ve bien por la sociedad, por eso, pero la máquina se defiende, le pone seguros, los ingenieros han puesto eso. Entonces, ¿qué hace la máquina? El sistema dice, empieza a designar expedientes y para evitar que sea manejado, infiltrado fácilmente, entonces asigna irrestrictamente. Por ejemplo, al tercer magistrado le pueden llegar 10 causas seguidas, mientras a los demás no le llega nada. Entonces lo ideal sería compartir el trabajo. Pero ¿qué sucede? Entonces yo le digo, sí, pero de acá a unos días va a ser al segundo, al primer magistrado que le va a venir igual. Entonces llega un momento, nunca van a estar a par. Cuando viene la estadística, dicen ya el magistrado presidente tiene 100 expedientes, 100 resoluciones, el magistrado segundo tiene 80 y el magistrado tercero tiene 50. Entonces, pero, o 90, ¿no? Pero son una diferencia de 10 o 12 que después se equiparan. Entonces, ¿por qué? Porque eso son la forma de que ha sido programado el sistema. Entonces, algunos colegiados han establecido que es por sorteo. Por lo menos el reglamento dice que debe ser por sistema aleatorio de las computadoras de recepción de los equipos de mesa partes. Pero esa es una opinión que yo la respeto, pero pienso que mientras más transparencia se le dé al receptor del servicio de justicia, es mejor. Pero es solo una opinión, ¿no? Entonces, sí, hay colegiados en que se sortea. El sorteo, bueno, con la fe judicial del jefe del módulo, que es la figura del relator anterior, y es la autoridad judicial administrativa del colegiado, y él es el que efectúa, dirige y lleva a cabo el sorteo. Entonces, pero esa es la dirección del juicio, pero la dirección del juicio es una figura muy importante. ¿Quién es el director del juicio? El director del juicio es el encargado y el responsable de la buena conducción del proceso, ¿sí? Del orden que deben tener las partes, de que todos realicen sus derechos a plenitud y de que se respeten los términos. Dice el director, el ponente o director de debates controlará los plazos y los términos. Inclusive le otorgará al reo un tiempo para que se ejercite su defensa final. Y si exceden el plazo, lo requerirá para que eso suceda. De lo contrario, dispondrá el cierre ya de su actuación por la consola que lo dirige el técnico de operación de audiencias, ¿no? Entonces, es una persona importante, sobre todo controlar los términos, los plazos, porque de lo contrario se distorsiona la duración de un proceso. Acuérdense que la ley que dice, la ley dice que para iniciar un proceso debes haber terminado el anterior. Pero, ¿qué sucede? Por la falta, por apurar los plazos, se lleva paralelamente los procesos. Que se puede y se maneja, ¿no? Porque si tendríamos que acabar un proceso, y yo he conocido de algunos distritos judiciales que dicen ya, apertura de juicio oral, supongamos el año 2025, y se va a iniciar en abril del año 2027. Eso es un tema porque se espera la culminación de un juicio, se saca un promedio, pero ¿qué hacen las salas? Las salas empezamos a llevar simultáneamente los procesos, dedicándole 1 hora, hora y media diario a cada proceso, y así avanzamos y cumplimos los términos en lo más pronto posible.
Por lo menos en los tribunales donde he trabajado se cumplen los plazos, los términos. A diferencia de repente de los órganos inferiores en que a veces demoran un poco más. Entonces, ese poder disciplinario, además que está dirigido por el ponente, repitiendo el director de debates, tiene ese poder disciplinario, ¿no? Ese poder disciplinario de poder de sancionar a las partes, inclusive al defensor. El defensor puede ser inclusive suspendido. Eso dice la ley orgánica del Poder Judicial, concordante con el Código Procesal Penal, que puede ser inclusive las partes detenidas hasta por el plazo de 24 horas. Esta detención de 24 horas es una incorporación que hace el Código Procesal Penal, porque antes la detención se producía, pero se fundamentaba en lo establecido en la ley orgánica del Poder Judicial. Ahora, además de la ley orgánica del Poder Judicial, se tiene el Código Procesal Penal, en que se faculta la detención en casos sumamente graves, ¿no? De desacato, de ataque a la magistratura, a una de las partes. Hay hechos demasiado ofensivos que sí, o de rebeldía en una audiencia, entonces que amerita una sanción. Las sanciones deben ser propuestas teniendo en cuenta, impuestas teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por ejemplo, hay sanciones de suspensión. Hay que meditarse porque acuérdense que de por medio también está el sagrado derecho al trabajo, ¿no? Entonces, ser muy prudentes en esto, recurrir a las máximas de la experiencia. Sabemos, como hay una resolución que hace poco ha emitido esta sala, en donde hemos considerado, ¿no?, el apasionamiento, el fragor de la defensa, ¿no? Ese apasionamiento que a veces lleva a perder el control de lo que se dice y lo que se hace. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado y la sanción debe ser proporcional, teniendo en cuenta sus antecedentes, que es la primera vez. Entonces, y que eso sirva como un derrotero, un ejemplo, una constancia para que ese defensor o esa parte en lo sucesivo se comporte adecuadamente. ¿Sí? Eso debe ser, eso dicen nuestra experiencia en estos tiempos que hemos llevado. Lo que les hablaba, miren, la fe pública, está en el artículo 366.3, dice, corresponde al auxiliar jurisdiccional del juzgado la fe pública judicial, así como a través del personal a su cargo, control de documentación, registros, apoyo, responsabilidad, convención y custodia de actos del juicio, incluso de los medios técnicos de reproducción, ¿no? Las audiencias, las actas, el quemado de las mismas. En la sala que intervengo es de juzgamiento a funcionarios públicos. Resulta que en muchos de los procesos que hemos llevado, en los juzgados, se pierden, lo que se pierde es el libro del registro de visitas. Ese libro es un libro que contiene demasiada información, tiene que ser custodiado, no puede perderse ese libro. Y el día que se termina su ciclo o se llena sus páginas, debe ser entregado bajo cargo a un custodio en la presidencia de la Corte Superior o los depositarios administrativos, porque eso tiene la información del registro, de quienes asisten al juzgado, quienes se entrevistan con los magistrados, por qué razón, tiene una importancia importantísima, es determinante eso. Y en muchos de los casos dice se perdió el libro, no hay, no se lo encuentra, se lo entregó, se dejó en tal sitio, y bueno, y eso aclararía muchas cosas, inclusive a favor del magistrado, ¿no? Pues si el magistrado está diciendo la verdad y que no conoce a fulano, entonces tampoco figura en el registro, pero al haberse perdido, deja una duda. La audiencia, como comentábamos al inicio, no puede iniciar, es una condición de procedibilidad para iniciarla con el reo. Hay unas corrientes que dicen que no, que lo importante es asegurar su defensa, ¿no? Es asegurar su defensa. Entonces, pero yo considero que el reo debe estar presente.
Algo parecido sucedía, ¿se acuerdan, doctores? Cuando no se podían terminar los procesos porque no concurrían las partes, se declaraba nulo todo. Por ejemplo, cuando recién me nombraron juez, hace muchos años, mejor ni les cuento, me enviaron a Lima Norte, porque era Lima. Se creó el distrito y nos dejaron allá. Pero, ¿qué pasaba? Antes se usaba máquina de escribir y había que hacer los proyectos de sentencia. Había mucho trabajo, mucho, demasiado trabajo. Y, por ejemplo, al mes programábamos más o menos con esas formas, con esas limitaciones de trabajo, con máquinas de escribir 100 proyectos de sentencia. ¿Cuántos venían? 5. Y era trabajo muerto, porque no te contaban ese trabajo. Entonces tú rogabas que vengan las personas para escuchar su sentencia. Entonces, lo mismo pasaba en los juicios orales. Pero, ¿qué sucede? Cuando estaba en vigencia el Código de 1940, se dictó una resolución de una casatoria judicial en la cual, de la Corte Suprema, en la cual decían que se pensaba que al dictar una sentencia sin que el reo esté presente significaba una condena en ausencia. Y la Corte Suprema dijo no, ¿por qué? No puede condenarse a una persona en ausencia, esto como si fuera una condena en ausencia, porque el ausente no conoce el proceso. Esta persona ha venido a juicio, ha tenido la posibilidad de recusar a los magistrados, ¿sí? De refutar al fiscal, de tachar testigos, de hacer toda la actividad probatoria que la ley le concede, inclusive de declarar, y simplemente para el acto de lectura de sentencia no concurre. Entonces, por lo tanto, se puede leer la sentencia sin su presencia. El Código Procesal Penal dice eso, ¿no? Que no se puede leer se puede leer una sentencia sin la presencia del reo. Entonces, eso hasta hace unos años era improbable dictar una sentencia. En alguna oportunidad, uno de los reos salió corriendo a la audiencia. Al parecer hubo alguna infidencia hacia el abogado contestó el teléfono, le hizo un gesto al reo y el reo salió a toda velocidad. El presidente hizo el intento de seguirlo, le dijo que usted no es policía. ¿A dónde? No, pero no se va a ir. Y además tampoco se lo puede detener. ¿Por qué? Si está citado y la sentencia sí era condenatoria, pena efectiva, pero no se había leído. ¿Bajo qué lo detienen? Él no quiere, pues ya se fue. Y no hay autoridad que lo puedan detener porque él puede salir de la audiencia. Tenía una orden de comparecencia, lo que en la sentencia ya decía que era una pena de carácter efectiva. Entonces parece que eso le dicen y sale, no lo vimos más, ¿no? Entonces, pero tampoco se puede hacer nada, no se lo puede retener. Su presencia ahí era voluntaria. ¿Por qué? Porque estaba con orden de comparecencia. Y muchas veces por el transcurso del tiempo, al pasar los términos de la investigación o del proceso, se convertían en comparecencia simple. No había forma. Entonces, pero ya modernamente, actualmente, mejor dicho, se puede dictar una sentencia si el reo no concurre a su sentencia, tanto a la audiencia de sentencia, tanto para el Código Antiguo como para el Código Procesal Penal, ¿sí? Por mandato expresa de la norma. Y en el Código de 1940 ya fue adecuado a la norma legal, al Código, por una modificatoria. Antes solo se manejaba una ejecutoria de la Sala Permanente de la Corte Suprema. Entonces, es obligatoria la presencia del reo. No se podría hacer, tendría que reservarse. Como comentábamos, esto se puede levantar si es que son varios, ¿no? Entonces, algunos concurren, algunos no concurren, se asegurará su defensa y se los declarará reo contumaces. Eso es lo único que se puede hacer. ¿Se puede condenar al contumaz? No. ¿Se puede condenar al ausente? No. Bueno, la diferencia entre el contumaz y el ausente es abismal, porque el contumaz sabe cuál es el problema. El ausente lo más probable es que no sepa. Pero a ninguno se lo puede condenar, porque no han participado, no han tenido un juicio pleno, pues, ¿no? Pero tiene asegurada su defensa, sí, pues. Pero muchas veces es una defensa pública
y que es muy buena. La defensa pública es muy técnica. Lo que pasa que tiene bastante trabajo también. A veces esos son algunos factores, pero se ha tecnificado. Eso hay que reconocerlo. La defensa pública es una muy buena defensa. Es una muy buena defensa. Entonces, técnica, se ha perfeccionado durante todos estos años. Eso hay que reconocerlo. Los alegatos de apertura. Acá sí tenemos un tema. El director de debates tiene que estar siempre lidiando con esto. Porque, ¿qué pasa? Tanto es el fragor de la defensa, y esto es el alegato de apertura, es un inicio, ¿no? Es el inicio del juicio. Entonces el abogado viene con todas sus armas y preparado muchas veces. Si es lunes la audiencia, todo el fin de semana, inclusive no ha estado con la familia preparando su causa, pues un profesional responsable como debe ser todo abogado, ¿no? Entonces se prepara y se viene. Entonces, inicia su alegato. ¿Y qué dice el código en alegato de la audiencia, para la audiencia en alegato inicia de apertura? Y dice, será un resumen, dice, ¿sí? Hará un resumen de la causa, ¿sí? ¿Qué dice el código? La ley, el proceso dice, expondrá las pruebas que tiene, las que se va a actuar, las que se actuaron en primera instancia y cuál es su pretensión. Pero lo que sucede es que tanto el Ministerio Público y a veces la defensa o la parte civil hablan ya de alegación y de probanza de actuaciones judiciales que no se han llevado todavía. Se llevaron en la investigación o en la primera instancia, pero en el juicio no. Entonces, por eso el alegato de apertura es eso, nada más. Presentar la causa. Por eso hay que estar llamándolos al orden, señor. Usted no puede tomar 15 minutos ni 20 minutos porque eso sería un plazo para el alegato de cierre o final. Acá solo usted tiene que presentar su caso. Eso dice la norma. Entonces, de eso se trata un alegato de apertura. Un alegato de apertura, igual todos expondrán los argumentos de su defensa y las pruebas ofrecidas y admitidas. La declaración del acusado y conclusión anticipada. ¿Sí? ¿El reo es libre de declarar? Sí, es libre. Declara. ¿Y por qué? Porque lo dice la norma. Y porque está contenida en tratados internacionales. Entonces, ¿y cómo era antes? Bueno, el Código Procesal Penal sin esto era inquisitivo, porque el Código de Procedimientos Penales es un código mixto, dicen, ¿no? Que se fue perfeccionando con el tiempo y esas normas fueron modificadas, ¿no? ¿Qué decía? Dice, si el reo se negara a declarar, el juez o el presidente del tribunal lo conminará para que declare bajo apercibimiento de tenerse su negativa como una aseveración de responsabilidad. Totalmente inquisitivo, ¿no? Torquemada podría estar ahí. Entonces, eso no puede ser. La gente declarar. Una opinión personal. Yo pienso, siempre he dicho y lo hemos defendido en la cátedra, de que la declaración de un acusado es un medio de defensa. Claro, porque en ese momento es para aclarar las cosas, porque ni el defensor, ni el fiscal, ni los jueces estuvieron en el lugar. Recibimos las versiones de la confección de la investigación policial, la investigación fiscal y de la reconstrucción efectuada por los peritos. Entonces, pero el reo estaba en la audiencia, en el lugar de los hechos. Entonces es el que nos puede proporcionar. Les contaba en la audiencia que pasó en un proceso. Había un jovencito que se le veía de buen porte, vestimento, bien educado. Pero ¿qué pasó? Sus padres habían muerto, le quedaba el abuelo, y el abuelo estaba ya agonizando con un proceso de cáncer en el Instituto de Neoplásicas. Entonces estaba en la puerta preocupado porque le exigían
dinero para comprar esas drogas para calmar el dolor. No tenía, se le acerca un sujeto y le dice, oye, te veo preocupado. Sí, le dice, pero ya pues vamos a saltar un taxista a esta hora del día, ya en la noche, ya más o menos tienen lo recaudado en el día. Entonces el chico se anima, es tan mal ladrón que no logran reducir al conductor. El otro se fuga y el conductor lo atrapa a él. Bueno, lo entrega a la policía, me dice, me ha asaltado, entonces se va a prisión. Es un robo agravado. Entonces el joven dice, sí, señor, yo, la verdad, si he cometido eso, por favor, condéneme, pero quiero dejar constancia de algo, dice. Quiero dejar constancia, señor, para que no digan que yo soy mentiroso. Cuando este señor se me acerca y me dice para robar, yo acepto, pero él me da un cuchillo. Y con ese cuchillo yo lo he amenazado al chofer. Y el cuchillo se cayó y ¿dónde se habrá quedado? Pero la policía no lo ha consignado. Y si no lo ha consignado, yo vengo a que eso se aclare porque si no van a pensar que yo estoy mintiendo. Miren lo que decía este joven, cuál será su ingenuidad y su buena fe en que se está agravando su situación. Lo dice, oye, por favor, el robo a mano simple, el menos grave es que utilice un arma. Entonces, él dice, sí, pues, ahí está el cuchillo. Bueno, se evaluó y en esa oportunidad se lo condenó a una pena suspendida por la condición, su grado de primario, su confesión sobre todo. Entonces, de esa forma, se puede no sé, establecer cosas y factores y responsabilidades, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos la declaración del reo. Él puede mentir, pero ¿saben qué pasa? Desde mi punto de vista y desde la cátedra, sería conveniente que las partes declaren, porque en ese momento van a esclarecer las cosas, ¿no? Van a dar las precisiones de lo que sucedió, porque quien va a precisar es el abogado, pero el abogado no estuvo en el lugar de los hechos. Entonces, es conveniente. Vamos a continuar, son las 7 y la coordinación me ha pedido que por 20 minutos hay un break, entonces para descanso también de todos, volvemos entonces, son a las 7, ya va a ser a las 7:20, para continuar con esto, ya con la declaración de error y la posibilidad de condena ante su aceptación, de ser sentenciado inmediatamente y también de la posibilidad de un acuerdo de preparación. ¿Ya? Entonces, bien, nos convocamos, realiza, por favor, en 20 minutos a las 7:20, estamos regresando. Gracias. Correcto, volvemos. Gracias. Bien, estimados colegas, vamos a reiniciar la clase, por favor. Bien, doctor, adelante. Gracias, doctora Elizabeth, muy amable por su atención. Bien, nos quedamos conversando sobre la declaración del acusado. Bueno, un minuto, por favor. Batería, voy a ponerle un conector. Ahora sí, mil disculpas. Las baterías se agotan. Conversábamos sobre la declaración del acusado y en realidad ya se acordó que la legislación permite de que como un argumento de defensa no declare, puede reservárselo. La norma también dice que en cualquier momento del proceso él puede pedir ser oído. Y eso está bien, en cualquier momento puede ser oído. Pero el Código Procesal establece también que al inicio del proceso, según el artículo 371, al inicio del juicio, si el reo declara aceptando los cargos, entonces el juez dictará sentencia en el término de 48 horas. Pero acá se produce un tema técnico, ¿no? Un tema técnico. El código también inmediatamente un poco casi no tan de forma tan clara dice, o el reo podrá, el acusado podrá solicitar que una conferencia con el fiscal para un acuerdo de conclusión de pena, algo parecido a la terminación anticipada, pero ya en el juicio. Entonces, se le permitirá
Esta es una técnica de manejo. Entonces, ahí se puede pues, negociar la pena, ¿no? Que tiene la misma naturaleza, según el artículo 371 y 372, tiene la misma naturaleza que la terminación anticipada. Y en esa conclusión, el juez deberá participar con la misma óptica que en una terminación anticipada. En la terminación anticipada, el juez, ¿cuáles son las facultades del juez? ¿El juez se puede desvincular del acuerdo? Sí, el juez se puede desvincular del acuerdo. Para subirle la pena, no. Los acuerdos de terminación o de conclusión anticipada, el juez los aprueba o los desaprueba. Lo que evalúa el juez son en realidad la legalidad del acuerdo. Entonces, pero el juez también se puede desvincular para dictar una sentencia absolutoria. Eso puede hacer, porque encuentra que hay condiciones de exoneración. Puede producirse alguno de los supuestos del artículo 20, ¿no? Miedo insuperable, obediencia debida, miedo insuperable. Entonces, el error, ¿sí? Del artículo 14. Y todo eso puede evaluar el juez para dictar una sentencia absolutoria. O sea, se puede desvincular, pero no para empeorar, sino para mejorar. Y lo que puede hacer en todo caso es aprobar o desaprobar el acuerdo, porque ese es su objetivo, esa es la naturaleza, es un juez de control. Ahora, les procede en las mismas condiciones esta conclusión de iniciada la declaración del acusado, si éste acepta los cargos, el juez pasará a dictar sentencia, ¿no? Claro, porque si acepta los cargos ya no hay nada más que probar. Pero puede producirse lo mismo que sucede con la terminación anticipada o con la acusación. Si el reo no discute los términos, los hechos, sino la pena, entonces lo que se puede hacer es revisar la pena que está solita, ¿no? Eso puede irse a juicio simplemente para debatir la pena a imponer. En esto se acuerdan que conversábamos con el acuerdo, la sentencia plenaria, el acuerdo 2 del 2023 y el del 2024 que habla de la pena escalonada, ¿no? Que tiene una serie de beneficios, porque estamos ante dos extremos, la, el sistema de tercios y el sistema escalonado. Ahora, el sistema escalonado tiene mucho más beneficios, permite inclusive rebajar los términos iniciales, o sea, el término legal mínimo puede bajar ostensiblemente con el sistema escalonado, ¿no? Que inclusive donde el reo tiene una rebaja porcentual de pena por los tiempos que ha durado el proceso, ¿no? Entonces, inclusive por tentativa, por duración del proceso, por la misma sometimiento a la conclusión. Entonces, todo eso va al sistema escalonado y permite reducción. En verdad, el sistema escalonado es mucho más beneficioso que el sistema de tercio, porque el sistema de tercio, acuérdense que una vez establecido el tercio, la pena puede ir por encima del tercio, puede ir a la mitad del tercio. Ahora, si el tercio medio, por ejemplo, es no menor de 6 ni mayor de 10, legalmente el juez podría fijar su pena en 10 años, ¿no? Lo que no permite el sistema escalonado, que ya se va a una pena concreta. En cambio, el sistema de tercios se va a una pena contenida en el tercio. O sea, si el tercio inferior es de 5 a 8, la pena puede ser 5, 6, 7 u 8. Depende de la autoridad judicial. Pero en el sistema escalonado, el juez tiene que hacer una operación muy matemática para, reduciendo los porcentajes, poder llegar a una pena concreta, que es la que se le va a imponer. Entonces, de esa forma, vemos que al inicio del juicio se produce que el código no lo dice, pero la forma como se detalla el procedimiento es una conclusión anticipada.
Es una conclusión anticipada en que el reo puede negociar su pena inclusive con el fiscal, por lo cual se suspenderá la audiencia un momento para que procedan a la negociación y al conversatorio de manera reservada. Y cuando hablamos de reserva es que nadie escuche, ¿no? Que sea algo que se quede entre ellos. Solicitud de nueva prueba. Al inicio del juicio, las partes pueden solicitar, pero acá hay un requisito, ¿no? Acá hay un requisito que la nueva prueba se obtenga, que se tenga conocimiento de ello después de la etapa intermedia, claro, después de la etapa intermedia. Entonces uno tiene que acreditarle al juez cómo me enteré después del control de acusación, de la etapa intermedia, cómo me enteré eso, de esa prueba. Entonces tengo que demostrarle y la demostración tiene que ser válida. Yo tengo un caso personal cuando egresé de la universidad, trabajaba en la Procuraduría y también podía ejercerle particularmente. Y tenía a cargo un caso de unos chicos que se les habían ingresado a un domicilio a hacer unas reparaciones y se les imputaba, la empleada decía que se le había encontrado en el segundo piso a los dos jóvenes y que por lo tanto ellos son las personas que seguramente se robaron los $8,000 que le habían sustraído del dormitorio del dueño de la casa. Entonces fueron arrestados y tenidos ingresados al penal. Entonces era un poco complicado porque había que demostrar que ellos no han sido, ¿no? Y interpusimos un recurso de apelación. Pero voy a una reunión particular, ¿no? Después de un mes y me encuentro con el oficial a cargo del asunto y con esto les grafico la naturaleza de una prueba nueva. Entonces me dice, doctor, sus clientes eran inocentes. Yo no le capté, sí, y me volvió a decir, ay, digo, pero ¿por qué me repite tanto él? Si yo siempre le dije que mis clientes eran inocentes, me dice, ¿y por qué me repite? Le digo, creo que era un capitán, un mayor, me dice, ¿que usted no sabe, doctor? ¿No? Ah, me dice, sus clientes fueron puestos a disposición del octavo juzgado, pero al siguiente semana estaba de disposición la novena fiscalía y el noveno juzgado. Entonces, se apareció la señora trayendo del cuello a la empleada y decía que se le había perdido $2,000 más, pero en esta vez ya no había quien echarle la culpa. Entonces la empleada tuvo que confesar que ella se lo había dado a un novio y bueno, fueron a arrestar al novio y eso, y se hizo un atestado sobre eso. Entonces, ese atestado sí era una prueba nueva. Y lo saqué con fecha, presenté una solicitud, enterado. Entonces yo estaba acreditándole que era una prueba nueva que me había enterado. Y a eso es lo que hay que acreditarle al juez, que es una prueba nueva. La prueba nueva que yo, si bien es cierto, es con anterioridad al control de acusación, pero que yo me enteré con posterioridad. Ese es un tema medio complicado, pero hay que probar porque si no dejaría de ser una prueba nueva, ser una prueba extemporánea y no la presenté en su oportunidad y ahora disfrazada de prueba nueva, trato de ingresarla al caudal probatorio, ¿no? Entonces, acá también en esta oportunidad de ofrecimiento de pruebas van las pruebas nuevas y también la insistencia en la prueba denegada. Por eso que en la cátedra siempre se ha discutido que este código a veces parecería arbitrario en unas cosas es arbitrario, ¿ah? En lo que comentamos en la primera parte de este curso, ¿no? Por ejemplo, el secreto, la fundamentación para un recurso de apelación. Acuérdense que eso pasa en muchos controles, el recurso de apelación lo controla el juez que concede y lo controla el superior que ve, tiene que declarar bien concedido el recurso. Entonces tiene una serie de evaluaciones. Es muy técnico y si tenemos un abogado que de repente no está muy familiarizado con temas penales, pierde la causa y este señor se queda en una vulneración constitucional de quedar indefenso y no haber conseguido que su reclamo de apelación sea visto por la instancia superior. Después la conducción de grado, fuerza a los testigos, sí, una serie de cosas, ¿no? La condena al absuelto hoy tiene una modificatoria, pero inclusive tiene algunas cosas que precisar mejor. Bien, entonces, decimos que el código dice, no, no hay apelación.
Oiga, señor, una prueba denegado. ¿Apelo o no? En el control. Improcedente. Usted sabe, acá dice que la denegatoria no procede el recurso de apelación. Y en este caso el código es sabio. El que hizo el código tenía la experiencia del código de 1940, ¿no? El código de 1940 apelaban de todo. Y se formaba 30 expedientes, 40 expedientes, y el secretario pasaba su tiempo fotocopiando y armando incidentes. En cambio, acá no. Acá te dice hay cosas, imagine todas las apelaciones por la denegatoria de ofrecimiento probatorio, retrasa el trabajo. Entonces, pero no tanto que el código arbitrariamente nos dice no tienes capacidad de apelación. Mira, sabiamente te he dicho, cuando vaya al superior, tú insístele. Entonces, ahí el superior va a revisar tal cual fuera una apelación y le vas a necesitar. Lo único que te exige que debes tener una fundamentación. Pero hay la fundamentación, explicarles por qué razón necesitas que se actúe esta prueba que el juez te la denegó. Entonces, esto, ¿no? Inclusive en la apelación de sentencia, puedo también ofrecer como tercera oportunidad que revisen. Si el juzgado en el cual está llevando el juicio, si el juez de juicio me deniega o el colegiado del juicio me deniega esta prueba, como en segunda oportunidad, cuando vaya, igual, esta decisión es inimpugnable, pero cuando vaya al juicio de apelación, a la audiencia de apelación, yo puedo insistir. Y el código te dice amablemente, para justificar una tercera oportunidad, te dice, sí, pero se requiere que en el momento que el juzgado o el juez le deniega, debe dejar constancia de su oposición. Entonces, con eso nada más. Pero inclusive pienso que si no hace esa constancia, igual, porque hay una insistencia para que el superior lo revise, ¿no? El otro sería una formalidad, pero muy exclusiva. Entonces, porque pedirme que deje una constancia, si con el solo hecho de ofrecer y que no me acepten, entonces si yo estoy mi causa o mi teoría del caso está siendo seriamente lesionada. Por eso que hay una tercera instancia. Miren, imagínense, a pesar que el código me dice no procede la apelación, me permite que lo revise en 3 instancias. Ante el juez de la investigación preparatoria, en el control de acusación, en el juicio, durante el inicio del juicio, y también durante al inicio del juicio de apelación. Entonces tengo 3 oportunidades para poder que se revise mi causa. Y bueno, parecía que el código es arbitrario, pero no lo es. Es práctico. Porque de lo contrario, si me concede la apelación, tendríamos que formar un cuaderno con el tema electrónico. Está información, pero acuérdense que siempre, hasta para armar un expediente, la máquina no lo arma, la inteligencia artificial no da para eso. Los expedientes electrónicos lo conforman los mismos técnicos y a la sala muchas llegan faltando infinidad de actuados judiciales. Hay que estar pidiendo de que se nos envíe. Por eso que es práctico. Nos permite a la parte litigante tener hasta en 3 oportunidades la oportunidad de ofrecer pruebas, inclusive al Ministerio Público, pues si el Ministerio Público ofrece y le deniegan, podría sumarse a esta posibilidad también de ofrecer nuevamente esta probatoria, ¿no? Hay un tema que sí viene desde el código del año de 1940, que es la oralización probatoria, ¿no? Acá nos permite oralizar documentos para llevarlos a debate. Por ejemplo, documentos que se actuaron en la investigación preparatoria, que se han ofrecido acá, podríamos hacerlo, darle vida, agilización, como algunas declaraciones que se llevaron ahí, porque tengan presente que el juez no podría basar su sentencia en actos de investigación. No, tienen que ser de instrumentos
válidamente incorporados al juicio. En eso el código es claro. Y dice, el juez no podrá tener en cuenta ningún acto de investigación. Los actos de investigación son pruebas, no, son actos de investigación que deben ser incorporados válidamente a un juicio en donde se van a hacer, se va a contradecir esto, se van a debatir. Ambas partes unos los van a defender, otros los van a cuestionar, se va a ver sus bondades, sus deficiencias. Eso es un debate. Entonces, ese documento ha sido escudriñado, ha sido refutado, y en ese sentido es que va como prueba, y el juez lo va a tener así. ¿Hay algún documento, doctor, en el sentido de que de la investigación preparatoria se pueda tener en calidad de pruebas? Sí, las diligencias preparatorias, preliminares, ¿no? Esas diligencias del 242 que dice que se puede llevar testigos que van a desaparecer, muy enfermos, testigos que se van a ausentar, peritos también. Eso sí, es una diligencia especial, que la toma el juez de la investigación preparatoria y tiene validez para ser tomado en cuenta por el juez del juicio. También las actas, actas cuáles, las actas que se presentan para el juicio, que son las actas de incautación, ¿sí? Son documentos que dice, son inmediatos e irrepetibles. Claro, son documentos inmediatos e irrepetibles. ¿Y por qué? Porque tienen su propia naturaleza, tienen vida propia. Un acta de incautación debe ser efectuada en el lugar de los hechos. Por eso que ya no se puede hacer, por eso vale, porque no podría un acta de incautación decir ya lo reprogramamos para el día de mañana, para volver al lugar de los hechos en el momento que fueron intervenidos los agentes penales y poder repetir. Ya no, son actos irrepetibles, son inmediatos. Es por eso que tienen que hacerse en ese lugar. Ayer en la mañana había una audiencia en la cual los funcionarios policiales decían de que como son un acta tan complicada y una incautación de cosas, las hicieron en el cuartel policial. Es que no, pues, porque ya no es inmediata, ya es una audiencia repetida, una diligencia repetida. Acuérdense, esa diligencia, la validez de los documentos, de estos documentos, radica en su naturaleza inmediata y que son irrepetibles. Todo argumento posterior lo invalida. La falta de seguridad, señor, la falta de seguridad. Alguna vez incautaron a unas personas en un centro comercial, a dos personas que estaban tratando de cambiar billetes a unos jubilados que salían del banco de cobrar, y intervinieron 5 patrulleros del servicio de emergencia. 5 patrulleros son 10 policías. Además, es un centro comercial donde hay seguridad particular, donde no es muy frecuentado por personas que se dedican a cometer delitos. Entonces, por lo tanto, la policía decía que elaboró las actas de incautación en su cuartel por motivos de seguridad. Pero dígame cuáles son los motivos de falta de seguridad si ustedes eran 10 policías de la Fuerza Especial. O sea, no son policías de patrullaje calle, ni de que dirigen el tránsito. Son policías preparados para enfrentar continuamente a personas fuera de la ley. Entonces, además también el sitio no era un sitio peligroso, era un centro comercial con vigilancia particular y la gente que iba de compras, no va a cometer delitos. Entonces, no se justificaba el hecho de que se hizo en otro lugar por faltas de seguridad, por medidas de seguridad. No, las actas se hicieron mal. Y cuando se hacen en otro lugar, ya se arreglan a horas, se cambian las horas, no se coloca la totalidad de los bienes incautados, su naturaleza, ya se cambia, pierde su valor probatorio. Basta, la nula. Valor probatorio cero. No podría tener ningún valor probatorio. La sentencia. Hemos dicho que este código ha innovado muchas cosas. Una de ellas es que la sentencia se puede dictar sin la presencia de la parte, ¿no?
simplemente se dicta. Si el tribunal está solo y no asistido, igual se dicta. Se deja constancia en el acta y se notifica a las bandejas electrónicas. Pero hay también una innovación más. Como los términos de la sentencia son cortos, por ejemplo, dice inicia, terminada, cerrado el debate probatorio, se deja para sentencia y la sentencia será dictada en 2 días. Y un día más si es que se produce enfermedad. Ya, si hay enfermedad, son 3 días. Y dice que en los delitos complejos será el doble. O sea, se podría sumar 2 días más 4. Y si hay enfermedad, en vez de un día más, 2 días. Pero en este caso la ley es sabia, ¿no? En este sentido, es muy práctica, mejor dicho, porque dice si la sentencia está votada y no ha sido totalmente redactada, entonces el tribunal puede dictar solo la parte resolutiva, el fallo. Y uno de los magistrados explicará a las partes las razones por las cuales no se ha dictado, que puede ser por lo avanzado del despacho. Y dice que el contenido del dispositivo de fundamentación de la sentencia, después de dictar la parte dispositiva, se convocará otra audiencia que no será más allá del 8.º día. Y es una ventaja, ¿no? Porque a veces se lee una sentencia de manera muy rápida y hay omisiones y se puede cometer errores que en muchos de los casos puede perjudicar a los condenados. Entonces, para que haya una revisión más concienzuda de la citación de piezas, partes, la ley permite solo leer la parte resolutiva del fallo. Siempre debe haber una correlación entre la acusación y la sentencia. Antes, el Código de 1940, en la parte inquisitiva de ese código, porque era un código mixto, permitía al juez dictar la sentencia que le parecía, la pena que le parecía. Como les dije, en los inicios de mi carrera profesional defendí, y a mí me pareció de repente un exceso de la magistratura, hice un reclamo por plazos. Yo no sé si eso de repente incomodó a los magistrados, pero desde mi punto de vista, no se puso el máximo de la pena, creo que eran 18 años. 18 años a una persona que no tenía antecedentes, que no había utilizado armas, se trataba de un arrebato, 18 años. Evidentemente la Corte Suprema lo rebajó, pero ahí no había una correlación entre la acusación, la sentencia y los hechos. Podían superar largamente la acusación. Hoy la acusación es un parámetro. ¿Se puede sobrepasar? Con el Código de 1940, sí. El artículo 285A dice, en su inciso cuarto, dice: el juez o el juzgado o la sala podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público, para cuyo efecto deberá fundamentar. Es lo que tiene que hacer un juez, siempre fundamentar, y lo puede hacer. Si la acusación solicita 8 años y la pena va hasta 20, y el tercio o la escalonada podría ser más, supera. Si de 10 puede superar de la acusación de 8, el tribunal podría ponerle 10, con el Código de Procedimientos Penales, artículo 285A. Pero, ¿el código actual lo permite? Sí, pero en un solo caso. El código actual, en el artículo 397, dice, sí se puede superar, pero solo en un supuesto. En el caso de que el reo, se puede superar esa pena en el caso de que el Ministerio Público haya solicitado una pena inferior y no haya fundamentado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué haría el tribunal? Simplemente, si el mínimo es 7 años
y el fiscal ha solicitado en su acusación 5, entonces el tribunal podría subirle al mínimo que 7, ¿no? Siempre y cuando no haya fundamentado, pero si el Ministerio Público fundamenta y dice por qué, el tribunal ya técnicamente, ilegalmente no puede superar esa pena. Entonces, ese sería el caso. Y también dice que el tribunal, la sala, no podría condenar por hechos no contenidos en la acusación, salvo que se produzca el supuesto del artículo 374. ¿Y cuál es? Durante el juicio, el artículo 374 señala que el juez podrá, si encuentra que se han producido hechos no contenidos en la acusación, puede trasladar esto a las partes y sobre todo al Ministerio Público para que se pronuncien por ello. En el caso del presidente Castillo se ha producido algo parecido, ¿no? Entonces, y que se trata de la desvinculación, porque la sentencia dice que el juez se puede desvincular siempre y cuando se haya producido el supuesto del artículo 374. El artículo 374 no es un mandato, es una posibilidad. Y si el fiscal dice que no y las partes confirman eso y así se opongan, no se produce una variación de la acusación fiscal. Cuando va a la sentencia, el juzgado se puede desvincular, que no es otra cosa que correr de un delito más grave a un tipo más grave a uno menos grave. Además es constitucional y es favorable. No podríamos desvincularnos para irnos a otro más grave. ¿Por qué? Porque no ha habido contradictorio, no ha habido debate probatorio. Además también no se le ha imputado esos delitos más graves al reo porque no se le habría dado el lugar de defensa. Ah, pero por los delitos más graves tampoco se les ha imputado. Sí, pero les conviene, es favorable. Entonces, por lo tanto, técnicamente la ley permite desvincularse a un delito menor. Pero el debate, siempre la desvinculación, la Corte Suprema ha establecido que la desvinculación debe producirse en un debate. Un debate si es con el código antiguo, que todavía se tramita en algunos procesos. Acá en el tribunal, a pesar que es un sistema que inició el año 2010 con el Código Procesal Penal, todavía hay causas que tienen con contenido antiguo de corrupción de funcionarios, ¿ah? Porque primero que, como les decíamos en el inicio en la clase del día martes, el Poder Judicial en su gran mayoría no está aceptando la prescripción de la ley conocida como la ley Soto, ¿no? En todo caso, se ha dejado constancias de que hay un pronunciamiento pendiente del Tribunal Constitucional. Entonces, por lo tanto, esas normas de persecución a los delitos de corrupción de funcionarios son prescripciones muy largas e inclusive que se duplican, ¿no? De conformidad con el artículo 41 de la Constitución, se duplican para funcionarios públicos. Encima, por modificaciones del año 2017, de 17 me parece, también ahora se le duplica a los extraneados, o sea, los civiles o no funcionarios convocados al proceso. Entonces, por lo tanto, antes decían que no, que esa norma no le alcanzaba, pero ya fue aclarado con las modificaciones correspondientes. Entonces, sí es posible, bueno, es muy técnica la desvinculación que hay de la sentencia en el caso con la acusación, ¿no? En este caso es para su bien favorable y tiene que haber sido contenido a debate según el artículo 374, o sea que el juez en una audiencia ha reparado en esto antes de terminar la actividad probatoria y les ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y de las partes. Y ahí ha habido un debate. Y hasta lo más posible es que se cumpla lo que la ley dice, que si no están preparadas las partes, puede el juez concederle un traslado de 5 días para que las partes absuelvan, sobre todo el Ministerio Público, que es el titular de la acusación, ¿no? De la persecución criminal.
Entonces, esta sentencia, esta correlación es una garantía en el Código Procesal. No se puede condenar. El Código del 1940 todavía en los procesos que tiene lo permite, el 285A, dice, puede elevar totalmente la acusación hasta donde le permita el sistema de tercios o el sistema de escalonado de aplicación de graduación de la pena. Bien, eso ha sido un debate, una conversación con ustedes, siempre coordinando con la doctora Elizabeth. Me consultó para a partir de este momento pasar a un sistema, a un momento de conversación, de consultas, de debate, de cambio de opiniones, más que todos ustedes, colegas, con quienes participamos en los debates, en los conversatorios, porque en esto, como les he dicho durante mi exposición, entre los mismos jueces a veces no unimos ideas, sobre todo sobre las condenas al absuelto, sobre la prescripción, eh, la contumacia y otras cosas también. Ahora se ha abierto otro debate, ¿no? En la condena como mayores a los menores de 16 y 17 años. Es un debate que ya en muchos casos se ha inaplicado. Hay versiones de ambos lados, ¿no? Esto no tiene nada que ver con nuestra posición, pero es un comentario que es bueno siempre recordar. Hay menores de 17 años que son tan grandes y tan fuertes como un mayor de 25 y puede causar daños. Muchos son captados por las organizaciones y son utilizados como sicarios para colocar explosivos, disparar a víctimas. Entonces, y al final se genera impunidad porque en algunos casos son ingresados por corto tiempo al sistema correccional y en otros casos son entregados a sus familiares. Entonces, eso está en discusión. Y son ustedes también como colegas que vamos a participar. Es un debate jurídico de largo aliento. Quedo a su disposición si desean efectuar alguna consulta, aclaración o desean debatir, exponer su punto de vista. Estoy a su disposición. Los escucho, doctores. ¿Alguna participación? Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, claro, perfectamente, doctora. Adelante, la escucho. Doctor, ante todo agradecerle por su exposición y quisiera hacerle una pregunta que de repente no tenga relación directa con el tema que ha tratado, pero le agradecería mucho si me podría aclarar ¿Cómo un no? casito Lo un escucho. casito que estoy llevando. Mire, es un casito de estafa agravada. En un primer momento se denunció a 5 personas y en en la investigación preliminar se entregaron, bueno, no sé si se determinan como pruebas, pero se entregaron documentos que acreditaban la versión, o sea, sustentaban la denuncia, ¿no? Este caso ha avanzado y el fiscal primero lo derivó a otra fiscalía diciendo que no era su competencia. Después de hacer eso, la fiscalía se lo devolvió y el fiscal dijo de que lo mandó al archivo diciendo de que no había mérito para continuar con las investigaciones. Y después, a mérito de una queja, este tema subió a la Fiscalía Superior, bajó y le dijeron al fiscal que continúe con la investigación, ¿no? Pero resulta que el fiscal no ha merituado los documentos que se ofrecieron en la investigación preliminar y ahora de nuevo lo está mandando, está determinando que quiere el sobreseimiento, o sea, está determinando que lo manden al archivo de nuevo el caso. Eh, yo en realidad he tomado el caso después, pero me he tomado el trabajo de revisar las declaraciones y las declaraciones que se tomaron en la etapa de la investigación preliminar, si uno las lee con detalle, dan indicios de que sí se habría cometido el delito de estafa, pero el fiscal nunca los ha considerado. Entonces,
a estas alturas del camino que ya estamos prácticamente, el fiscal está diciendo que hay un sobreseimiento, ya no se quiere pronunciar. ¿Qué podría hacer yo? O sea, No, esas tendría que declaraciones, formular también su recurso en queja al superior. ya, el Lo que recurso, normalmente se cambia de fiscal, ¿no? Porque evidentemente ya hay un pronunciamiento de este magistrado. Entonces, para que con una óptica distinta, siguiendo las pautas, porque el fiscal superior ha tenido que establecer pautas, siempre lo hacen. Entonces, y decirle qué cosa le falta, qué hay que hacer. Hecho eso, entonces ya tiene los elementos para un nuevo pronunciamiento, que debe ser otro fiscal. Yo ya, lo recomendable. doctor, la última preguntita. Y en este recurso de queja, a estas alturas que ya hay un sobreseimiento, no hay ningún inconveniente, lo presento ante quién, ante directamente el No, se fiscal presenta superior. ante el superior. Ya lo presento ante el fiscal superior y le hago saber ahí que deseo que lo cambien a Ah, este fiscal, no. sustentando. Eso, los términos siempre tienen que ser con corrección o con Por supuesto, educación, claro, ¿no? sustentando Entonces, los motivos por el cual. Ujú. claro, hacer ver los elementos, las pruebas que se actuó, que se no actuó, y si usted considera que sería conveniente el pronunciamiento de otro fiscal con una óptica distinta, porque hay lo que se llama en estos manejos la contaminación, ¿no? Entonces ya el fiscal Ya. cree en su causa, cree en lo que hizo, y de repente tal vez ya va con algún conocimiento fijo ya de lo que ha pasado. Sí, mire, le comento, las declaraciones, en realidad desde un primer momento se notó de que el fiscal, bueno, en realidad al agraviado le decía que él si mentía iba a tener algún tipo de problema y al imputado le decía, usted tiene derecho de guardar silencio, no, o sea, no tiene usted por qué declarar nada y le insistía como diciéndole que no declare al imputado. Total, al final el imputado le dijo, bueno, no declaro. Y cuando ha ya declarado el sobreseimiento, menciona todo lo que ha declarado el agraviado en su contra. O sea, dice que el sobreseimiento es por lo que ha declarado el agraviado, pero sin embargo no evalúa las manifestaciones de los denunciados, que claramente están dando indicios de que se hubiera realizado ese ilícito, ¿no? Pero van a ser los elementos de convicción del recurso que usted va a presentar Ya. para que el superior lo evalúe, ¿no? Entonces diga qué cosa tiene que actuarse, qué falta y qué debe evaluar el nuevo pronunciamiento. Ya, doctor, le agradezco muchísimo No, al y contrario. otro casito, si no fuera mucha molestia. Dime. En el caso de un ilícito donde el imputado ha sido notificado y nunca se ha presentado, eh, y ya habiéndose terminado la investigación preparatoria, ¿qué es lo que va a pasar? Como usted nos ha indicado, o sea, en realidad el juicio va a continuar. No, pero Cómo se...? si es solo la investigación, si es la Ujú. investigación, el fiscal procederá a resolver no basado en la condición jurídica, sino en la responsabilidad. El fiscal tendrá que pronunciarse por el sobreseimiento o si formaliza la investigación preparatoria. Y Entonces, eso si es lo que hubiera formalizado y continúa la inasistencia del imputado continuará y llegará al final y tendrá que averiguar, evaluar qué cosa tiene en el expediente y formulará una acusación. Y será el juez, el órgano jurisdiccional, que si eso es viable y avanza y si acepta la acusación, tendrá que declararse, resolverse su situación jurídica. Si es ya, doctor. contumaz, si es ausente. Ah, ok. Y esperará que cuando sea aprendido se iniciará formalmente el juicio. Ya. Doctor, le agradezco muchísimo sus respuestas. ¿De por Gracias. qué? Gracias Vale. también. ¿Alguna otra consulta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches con todos los colegas. Doctor, no sé si podría, por favor, ampliar el concepto, lo que nos ha explicado ahora sobre el tema de los
hechos nuevos en juicio, de acuerdo al artículo 374, creo, del Código Procesal Claro, Penal. No entendí claro, muy bien esa iniciado. parte, por favor, ¿podría No, ampliarla? no, claro, la norma permite que yo presente hechos, que las partes puedan presentar hechos nuevos, o sea, pruebas nuevas. Pero lo único que exige es de que hay una certificación, una verificación de que las partes se han enterado de estos hechos después de la audiencia de control de acusación. Entonces, que por alguna razón no los pudieron presentar. Entonces, el objeto o la importancia de esto radica en que cómo se prueba. Hay que probarle al juez del juicio y decirle, mira, por esto yo no he podido presentar, recién me he enterado. Entonces, son circunstancias muy especiales en que, por ejemplo, de alguna manera, una notificación, me entero en una notificación, por ejemplo, me notifican ahora de un proceso similar, pero en otra judicatura o en otra fiscalía, en que se está produciendo hechos relacionados con la investigación de acá. Entonces ahí sí podría yo decir, señor, es una prueba nueva porque mire, me han notificado, el control de acusación se llevó el día 15 y a mí me han notificado el día 20. Y acá me estoy enterando recién de esto, que hay estas pruebas en otro proceso. Entonces, de esa forma yo tendría, y el juez va a decir, bueno, pues la notificación es un asunto oficial y no hay otra forma que sepas y te has enterado de esta forma. Eso es lo único que permite el código. Habría que Doctor, acreditarle, disculpe, ¿no? eso es como una especie de prueba trasladada a otro proceso. No, no, pero claro, pero acuérdense que la prueba, no, porque la prueba trasladada, cuando conversábamos el martes, se refiere a un documento que se acepta llevado en organizaciones criminales, una prueba, trasladarla a otro proceso. Podría ser una prueba nueva, ¿no? Y decirle, señor, me he enterado que acá hay una prueba para trasladar, pero acuérdense que la prueba nueva, la prueba trasladada, se hace con el objeto de celeridad, porque pedir que la autoridad judicial vuelva a tomar una declaración, que vuelva a convocar a peritos cuando yo lo tengo acá. Entonces, podría ser el caso, ¿no? Les digo una notificación y me entero que acá se lleva y le digo, señor, ¿sabe qué? Ofrezco como prueba nueva el traslado. Y eso es una prueba nueva, pero tengo que acreditar que recién me enteré, porque si yo he estado en ese proceso y sabía de lo que ahí está pasando y sabía de esa prueba o de ese peritaje, ya no es una prueba nueva, sino tengo que enterarme por una notificación que recién me están convocando a este proceso en calidad de testigo, en calidad de agraviado o de cualquier otra forma, y yo me acabo de enterar de esto. O como abogado y le digo a mi cliente, mira, me han contratado para este proceso, me he asignado, me he constituido, he leído el expediente y hay esto, esta prueba nos vale acá. Entonces yo recién me he personado y acreditaría que su abogado, quien le pasa la voz de la existencia de esta prueba, recién se ha personado ese proceso. Todas esas constancias son válidas. El juez lo que hay que hacer es convencer al juez de que es una prueba nueva, porque el juez va a decir, no, a mí no me convence, tú sabías de esto antes. No es prueba nueva, es una prueba atrasada. Y la estás disfrazando de prueba nueva para conseguir viabilizarla o habilitarla para introducirla al proceso. Lo ideal, doctor, radica en cómo lo convenzo al juez de que es una prueba nueva. Él va a decidir, o al órgano colegiado, a él decirle que es una prueba nueva. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Me aclaró muchísimo el concepto. Muy amable. Gracias. No, al contrario, a usted gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta para formular al docente? Doctor, buenas noches. Por favor, una consulta, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, adelante. Doctor, señaló en clases de que el reo o la defensa técnica puede negociar con el Ministerio Público respecto a la pena. Quisiera saber si el fiscal puede aceptar una pena menor a la pena mínima establecida para el delito. Sí, claro, por supuesto. Si es un acuerdo. El tema es, tú puedes hacer, el fiscal puede aceptar y puede, por ejemplo, aplicar el sistema escalonado y decir, ya, en el sistema escalonado, mira, no todos manejamos bien este sistema escalonado, ¿no? Y todos los operadores no.
pero si el fiscal lo maneja bien y dice, oye, pero si el sistema escalonado permite poner por debajo del mínimo legal para los efectos de la confección de la pena, y dice, mire, acá es un delito no menor de 6, pero yo escalonadamente lo dejo en 4. Ajá. Y ese acuerdo se presenta como conclusión anticipada. Acuérdate, la conclusión es un similar de la terminación anticipada. Se lo presentan al juez en juicio. Al inicio del juicio, esta es una técnica que la deben manejar todos los operadores. ¿Y el juez qué va a hacer? El juez, al igual que en la conclusión anticipada, solo no se va a pronunciar porque si es muy poco, porque si no le corresponde, si él ha confesado a medias, si ha entorpecido la actividad probatoria. No, lo único que tiene que el juez pronunciarse si ese acuerdo es legal, nada más. El juez no tiene por qué pronunciar, dice, esto es ilegal, porque primero, para el tipo del delito está prohibido una pena suspendida, porque hay prohibiciones para los delitos de corrupción de funcionario y otros delitos de condicionalidad de pena, a partir del 2013, ¿no? O sea, hay una serie de restricciones. Entonces, lo que tiene que hacer el juez es solo analizar la legalidad de la pena. Por ejemplo, si fue un tema que sucedió en abril del 2013 y la modificatoria es del 2019, como ha pasado el año que pasó en la sala que intervine, se le suspendió una pena de 5 años. Se le suspendió condicional. ¿Por qué? Porque venía en apelación en pena afectiva y se le suspendió en base a que ya se puede suspender a 5 años y porque los hechos habían sucedido unos meses antes de la modificatoria. Así sea un día, ¿no? Y eso es lo que sí. Lo único, como les repito, el juez solo tiene que pronunciarse porque si ese acuerdo está dentro de los parámetros legales. El juez tiene que ser muy técnico y decirle, oye, esto te desapruebo porque la ley te lo impide. De lo contrario, dice, oye, ¿por qué le estás poniendo tan poco? Eso no tiene por qué ver el juez. El juez ya no va a tasar la pena. El juez lo que va a ver si eso que han hecho está dentro de los parámetros legales. Nada más. No puede hacer por mal. El juez podrá decir, oye, muy poco, yo no lo hubiera condenado a esto, a mí me parecería un poco más, pero eso ya no es parte de la evaluación. La evaluación del juez en casos de terminación anticipada y de conclusión anticipada solo es verificar si ese acuerdo es legal. Nada más. Finalmente, doctor, en el supuesto caso que así sea, la parte imputada siempre espera una pena mínima, por decir así, y la parte agraviada espera siempre una pena máxima, igualmente su defensa técnica. La defensa técnica de la parte agraviada no se va a quedar en silencio. Puede Sí, impugnar pues. ese Sí, acuerdo. pero no es impugnable, pues, porque la parte agraviada podría impugnar si es una sentencia absolutoria, pero si es una pena condenatoria, lo único que puede reclamar la parte civil es la reparación civil o el actor civil. Claro, Correcto. porque no está en discusión eso para él, para la parte agraviada. No puede decir, señor, la han condenado a 3 años cuando debe decir que impugno improcedente de la apelación. Así se le va a resolver. Bien, doctor, gracias, doctor, muy agradecido. No hay de qué. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? En todo caso, para finalizar con la sesión. Bien, doctor, muchísimas gracias nuevamente por su No, participación, doctor a Vázquez usted, Arana. doctora Rocha, muy Gracias. agradecido por su invitación y a todos los colegas que hemos estado conversando, dialogando en este momento. Y le pido mil disculpas porque no había percatado que en los primeros momentos de esta sesión no se habían presentado las PPT. Ya, muchas gracias y siempre a su disposición. Cuando guste, doctora Elizabeth, siempre a disposición del Colegio de Abogados, de mi colegio, al cual pertenezco desde hace muchos años. Muchas gracias, muy amable. Muy Hasta buenas luego con todos. noches. Gracias a Gracias. todos.